A la hora de comenzar un proyecto, bueno, hay veces que no sabes bien tampoco cuándo comienza un proyecto, ¿no? O cuándo un proyecto se independiza del resto de divagaciones y va comenzando a tomar forma, ¿no? Pero yo en general creo que trato de seguir profundizando en los temas que me interesan, ¿no? Entonces hay como una respuesta o una profundización con respecto a los trabajos previos, normalmente en torno a conceptos, ¿no? Entonces, ahora he estado, por ejemplo, profundizando mucho en el concepto de distancia o de inmensidad. Luego en esta disociación entre sonido e imagen con el paisaje. Ahora, por ejemplo, estoy más tratando de profundizar más en el concepto de la experiencia temporal y experiencias alteradas de la temporalidad, donde estoy trabajando sobre todo con la noción de inmovilidad, ¿no? Inmovilidad en la figura humana frente al movimiento del paisaje, ¿no? Y cómo se superponen dos temporalidades y bueno, también la repetición. Entonces estoy un poco con eso, que de primera son como ideas abstractas, pero que luego buscas o van tomando forma y se van materializando, ¿no? Y dices, ah, pues mira, pues por ejemplo en el último proyecto Noites sin distancia, digo, bueno, pues voy a trabajar la inmovilidad con los contrabandistas, que lo asocias también a otras ideas con las que suelo trabajar, que es en este caso la memoria del paisaje, ¿no? Entonces trabajamos con inmovilidad de los contrabandistas que emergen como si fueran espectros del pasado del paisaje, ¿no? Entonces grabé en un espacio donde realmente era una ruta de contrabandismo en la posguerra, y ahí hacía esta representación, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, estás dándole vueltas a estos conceptos y lo aplicas a una realidad concreta, ¿no? Así surgen algunos proyectos, pero otros, no sé, por ejemplo el de Montaña en Sombra, que habíamos visto en la masterclass antes. Yo solo tenía la idea de grabar en la distancia, lo más alejado posible que pudiera de la figura humana, pero que siguiera siendo perceptible su movimiento. Entonces pensé que en la nieve los esquiadores se mueven rápido, puedo alejarme mucho, utilizar teleobjetivo para aplanar las distancias. Entonces me fui a la montaña a grabar, grabé, y luego ahí ya fui reflexionando sobre las imágenes que había grabado, fueron surgiendo nuevos conceptos, ¿no? Entonces es una retroalimentación. A veces el concepto viene previo al trabajo con las imágenes, otras veces viene de reflexionar sobre las imágenes mismas, ¿no? Y así, casi sin darte cuenta, a veces van surgiendo los proyectos. Luego a la hora de grabar, lo que me resulta a mí más importante es tratar de mantener la capacidad de asombro, ¿no? Ante lo que te rodea y reaccionar, ¿no? Dejar entrar, filtrarse a la realidad y estar perceptivo a ella, ¿no? Está esta frase de Heráclito que me gusta, que dije antes, ¿no? Hay que esperar lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue, ¿no? Entonces, pues eso, en el rodaje, esperar lo inesperado, ¿no? Para poder reaccionar y captarlo. Y luego, bueno, también a medida que vas trabajando, yo he ido descubriendo que me siento cómodo grabando como por etapas, ¿no? Grabar un poco, ver las imágenes, editarlas, ver lo que te piden, volver a grabar, volver a editar lo que has grabado, y así. La presión de decir, venga, vamos 3 semanas aquí, lo grabamos todo, volvemos, no me gusta, y aparte eso te permite que vaya evolucionando el proyecto durante el proceso, ¿no? Luego sí que ya hay un momento que dices, vale, tengo material suficiente, lo trabajo. Y bueno, hablábamos antes de un poco del sonido. La idea conceptual del sonido ya viene previa al rodaje. O sea, por ejemplo, Costa da Morte, ya, o sea, la idea de jugar con doble distancia sonora ya estaba previamente, y en general así. Y bueno, el montaje también de imagen lo suelo hacer yo solo. Suelo llamar al final, cuando ya tengo
el montaje prácticamente final a algunos amigos para pulirlo, ¿no? Para hacer real un segundo adelante, un plano aquí, otro plano allá, porque también al ser un cine donde no avanza la película por causa-efecto, no hay una concatenación normalmente, ¿no? Es más un poco por la energía que te transmite un plano, qué pasa cuando choca con otro plano y qué energía emerge ahí. Entonces es algo mucho más subjetivo, más de ver qué sensaciones te produce, ¿no? Y al final, como nunca se termina una película, sino que se abandona, pues al final abandonas la película y ya coge vida propia. Costa da Morte es mi primer largometraje, transcurre en Galicia, en esta región que se llama Costa da Morte, y es una película que busca retratar el paisaje y las personas que lo habitan, ¿no? Yo vengo un poco, mi trabajo previo reflexiona ya sobre el paisaje, la representación del paisaje en el cine y también la relación entre el ser humano y el paisaje. Y desde una perspectiva sobre todo contemplativa, ¿no? También atendiendo un poco a los movimientos del paisaje, buscando cierta poesía, cierto misterio en la imagen. Y en esta película por primera vez hay una voluntad también antropológica de retratar las costumbres, el trabajo, la historia de este lugar. Y también trabajaba por primera vez con los diálogos. Entonces, a nivel formal, a mí también lo que más me interesa al final es el lenguaje, ¿no? También tratar de explorar el lenguaje. Y en esta película, a nivel formal, lo que hacía un poco la apuesta que hacía era que quería trabajar con dos distancias perceptivas, ¿no? O sea, yo venía ya trabajando con el concepto de distancia, entonces en todas mis películas estaba trabajando con planos estáticos de paisaje donde vemos al ser humano alejado, y en esta película íbamos a continuar con esa distancia en la imagen, pero en el sonido íbamos a escuchar próximos a las personas. Escuchábamos su respiración, los sonidos mientras trabajan y los diálogos, ¿no? Y es en estos diálogos donde van surgiendo cuestiones relacionadas con la historia, con las leyendas de la Costa da Morte, y como en el mismo nivel, ¿no? Historias, leyenda, todas van formando al final este imaginario colectivo que es la Costa da Morte. Aquí un poco sí que la voluntad desde el inicio fue retratar no solo este espacio físico, sino este espacio mítico, ¿no? O sea, Costa da Morte ya para mí, o sea, yo soy de Galicia, pero tampoco conocía tan bien la Costa da Morte, ¿no? Yo soy más del sur de Vigo, y entonces la Costa da Morte gravitaba sobre este espacio, pues todas estas historias de naufragios a lo largo de la historia, algunos importantes y otros más recientes, como el Prestige, ¿no? Que sería el último gran drama que hubo, ¿no? La última herida, podríamos decir, herida en el paisaje. Y también en la idea de Finisterre, ¿no? De la idea del fin del mundo. Cuando los romanos llegaron a Galicia, pues era el fin del mundo en el Imperio Romano, ¿no? Entonces era todo, el fin del mundo, las muertes. Entonces la belleza de la Costa da Morte se iba tiñendo también de este dramatismo, ¿no? Y ahí también, un poco, porque a mí me interesa también la experiencia de lo sublime en el paisaje, ¿no? Entonces es esta mezcla de belleza y terror, ¿no? Un poco la que iba haciendo surgir también este misterio, ¿no? De esta manera. Mi voluntad era la de tratar de retratar una gran diversidad de espacios naturales y también un poco espacio arquitectónico, sobre todo en los pequeños pueblos, ver cómo se acumulan las casas, cómo se adaptan a la geografía y cómo se acumulan también para cómo protegerse del viento, de las inclemencias meteorológicas.
Pero bueno, también de espacios naturales y sobre todo de trabajos que se desarrollan en el entorno natural, ¿no? Entonces yo tenía como un listado en esta especie de guión que tenía previo de pues, que quería grabar pues, a percebeiros, a mariscadoras, también pues, desde leñadores, pescadores, un poco todo, ¿no? Otros protagonistas también eran los elementos naturales o incluso o la piedra y el árbol, ¿no? Entonces en la película iba a hacer un seguimiento también por el fuego. El fuego iba a ser uno de los protagonistas que iba a ir apareciendo. Las rocas, igual las montañas. Las rocas tienen una importancia también mítica y legendaria en Galicia, ¿no? Con muchas leyendas en torno a la fertilidad y pues, la salud. Y entonces al final era un poco ir mezclando estos distintos ingredientes y al final uno de los conceptos que va emergiendo es una película abierta, ¿no? O sea, y que en el mejor de los casos cada espectador la va cerrando con una visión que ojalá se aproximara a mi propuesta, ¿no? Pero que está abierta. Pero una de las claves se indica al inicio de la película, que es una cita de Castelao que dice: en un entrar del hombre en el paisaje y del paisaje en el hombre se creó la vida eterna de Galicia, ¿no? Yo creo que es un poco optimista además lo de la vida, crear la vida eterna de Galicia, pero me interesaba esta idea de en un entrar del hombre en el paisaje y del paisaje en el hombre, ¿no? Esta retroalimentación entre uno y otro, ¿no? Y que o sea, es como cómo el paisaje afecta a la construcción de una identidad. O sea, porque yo creo que el ambiente en el que vives afecta, pues bueno, por un lado, primero a tu carácter y de manera continuada pues a la formación de tu personalidad y de manera global a la formación de la identidad de una cultura, ¿no? O sea, es indisociable, creo yo, cultura-paisaje también, ¿no? Y entonces esa era una de las ideas. Por eso también la distancia, la distancia supone también que tú no ves el rostro de las personas, no es un rostro anónimo, es un rostro colectivo, o sea, un rostro colectivo. Entonces la película también habla de una colectividad, es una voz colectiva la que oímos, los trabajos que vemos son trabajos que se han ido repitiendo casi de manera idéntica a lo largo de siglos. Entonces, estas personas morirán, vendrán otras que harán lo mismo. Entonces, al final, la voluntad era un poco de hacer esto, ¿no? Un retrato entre esta cultura y este paisaje.